Hola, buenas. Soy Alejandro Martínez. Quiero traerte a tu conocimiento este revolucionario alimento que he estado utilizando en la clínica en los últimos años y sobre todo como complemento del deporte, que he encontrado de una altísima utilidad, igual que en el control del peso. Y estoy hablando sin más de las proteínas de suero de leche. A diferencia de lo que mucha gente se cree, al ser proteínas en polvo, son mucho más naturales de lo que nos pensamos. Como sabéis, soy un ávido defensor de la comida natural y los laboratorios que son siempre supervisados por mí personalmente. Y hemos encontrado una proteína de suero de leche de un altísimo valor biológico y de muy buena calidad, que como veréis tiene un origen muchísimo más natural, como digo, de lo que os pensamos. Inicialmente la proteína de suero de leche, es decir, the whey protein, que se dice en americano y veréis en muchos frascos, la proteína de suero de leche, hasta ahora, dentro de lo que era la empresa alimenticia, se desechaba, surgía de la formación del queso y de algún producto lácteo y salía la proteína de suero de leche y se tiraba, no tenía ningún uso. Fue con los años que se dieron cuenta que era muy alta en un aminoácido, que es la leucina, y esta leucina tiene muchísimo valor dentro de la nutrición. La leucina tiene la capacidad de entrar otros aminoácidos, es decir, meter proteínas, iba a decir, aunque los aminoácidos forman, pero bueno, hace que el músculo vuelva a absorber toda la proteína, hace como de vía de entrada para el resto de proteínas, cosa que acelera muchísimo la absorción. Y si contamos ya que los batidos de suero de leche tienen muchísima proteína, tenemos ese beneficio. Por lo tanto, tiene un incalculable valor para la regeneración del músculo después del deporte. Y como sabéis, soy un fiel defensor del deporte dentro de los programas de salud integral. Yo mismo lo he practicado y he escudriñado los deportes más eficaces, que también podréis ver en la web cuáles son. Por lo tanto, la proteína de suero de leche tiene el valor a nivel de regenerar las estructuras, sean musculares o cualquier otra estructura, desde la formación del cerebro, la formación de los ojos. Yo he encontrado un valor enorme dentro de los niños, es decir, niños con problemas de alimentación, ya sea que comen mucho o que comen poco. Dar un batido de proteínas, al mejorar esa absorción, hace que el niño se equilibre. Sabemos que los batidos de proteínas, aparte de esa regeneración muscular, también tienen un efecto muy importante sobre las defensas. Sabemos que la leucina sube las defensas del cuerpo, o más bien esta absorción de aminoácidos hace que mejoren las defensas de todo el organismo. Por lo tanto, también es muy interesante dentro de personas mayores que suelen tener problemas digestivos y no pueden digerir correctamente la proteína. Y de esta manera, le damos una proteína de buena calidad que mejora las capacidades cognitivas incluso. He visto casos espectaculares en la clínica, solamente con el aporte de batidos. Y les mejora el sistema inmune, al igual que en niños. Y luego, un tercer aspecto que he encontrado muy útil es dentro de la regulación del peso. Es decir, tomar un batido de proteínas después del deporte, y hago un inciso aquí. Sabemos que después del deporte, a partir de las 2 horas, de la media hora hasta las 2 horas, se encuentra lo que llamamos una ventana metabólica, donde el cuerpo absorbe aún más rápido cualquier sustancia. Y es muy importante qué le damos en ese momento al cuerpo. Y no tiene que ser un azúcar, ni un cereal, ni siquiera una fruta. Y recomiendo firmemente que sea un batido de proteínas. Entonces he encontrado muy útil las proteínas dentro del deporte para darlas después de haber hecho la actividad física, y veréis que después del deporte podéis pasar mucho tiempo sin comer, porque al hacer una absorción total sacia. Y esta era la otra de las funciones que quería remarcar, y es dentro del control del peso, como he dicho, que sabemos que consumir un batido de proteínas, sea bien después del deporte, nos puede permitir estar muchas horas sin comer, o más horas, ya que no tiene ni azúcares ni grasas, es pura proteína. Y luego es muy útil en las personas que quieran regular el peso y tengan que, por ejemplo, asistir a una comida. Supongamos que es una comida de empresa y sabemos que van a haber muchos alimentos que quizá no nos interesa comer en ese momento. Al tomar un batido de proteínas antes de asistir, los estudios marcan que disminuye el apetito y por lo tanto te puede hacer elegir mejor. Yo personalmente es algo que practico y, a diferencia de lo que os pensáis, no te sacia al 100%. Sigues pudiendo comer, pero seleccionando exactamente qué es lo que quieres hacer y cuál es la comida que más te interesa.
Llegado a este punto quiero explicaros una cosa muy importante. Es fundamental qué tipo de proteína estamos consumiendo, porque no todas valen. De hecho, hay algunas que van a empeorar vuestro metabolismo. Las proteínas se encuentran en dos básicas, que serían los compuestos de proteínas o las proteínas isoladas. Pues bien, tenemos que eliminar las proteínas isoladas. No queremos proteínas isoladas, ya que al estar rotos los aminoácidos, o para que lo entendáis, las proteínas andan sueltas y no están como en la naturaleza, que están unidas entre ellas. Entonces el cuerpo, al igual que puede absorber algunas, otras van a quedarse en el intestino y van a provocar una fermentación o una putrefacción, cosa que no nos interesa. Por tanto, tenemos que apartarnos de las proteínas isoladas y siempre debemos buscar un compuesto de proteínas. Dentro del compuesto de proteínas, una vez elegido, tenemos que buscar uno de altísima calidad. ¿Cuál tiene que ser? Bien, debemos de encontrar uno que se disuelva con facilidad, ya que si no se disuelve vamos a encontrar la misma putrefacción intestinal, que tenga un buen gusto y un buen olor. No queremos un alimento que se enrancie, ¿sí? Es muy importante. O que tenga algún gusto rancio en algún momento. Y tenemos que vigilar, por ejemplo, qué tipo de endulzantes le ponen. Si tiene aspartamo, por ejemplo, que sabemos que es tóxico. Bien, las proteínas que yo mismo, que podéis encontrar en mi web, yo mismo las he supervisado y sé que cumplen todos los requisitos necesarios para tener una proteína de altísima calidad. Sin más, con esto quería daros otro apunte para que tú y los tuyos podáis mejorar vuestra salud.